Aquí estamos una semana más con las botas puestas, con un objetivo muy claro, que es el hablar de cine, de ese género que llamamos bélico, y de historia y de cultura de defensa. Y lo vamos a hacer con Moral de Victoria, ¿verdad, José Manuel? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de un tema que es combatientes, moral de victoria. ¿Qué es eso de la moral, que muchas veces no solamente es exclusivo del mundo militar o de las hazañas o acciones bélicas? La moral de victoria es la que nos permite que esos combatientes puedan llegar a buen puerto. Hay un código, un tratado que se llama las Reales Ordenanzas, que en su artículo 92 nos habla de lo que es la moral de victoria y sobre todo lo que tiene que hacer cada mando, porque lo importante de esta película, que ahora decidimos cuál y nuestros tertulianos, es, voy a leer una simple línea: todo mando en combate ha de inspirar a sus subordinados valor y serenidad para afrontar los riesgos, y por lo cual dedicará su capacidad a conservar la moral de victoria. Esto nos da pie a la película de hoy y a los tertulianos, ¿ves? Y bueno, y a la vida en general, ¿no? Hay que mantener siempre la serenidad, el valor y la serenidad para llegar a buen puerto. Y eso es lo que intentan hacer los protagonistas de la película de hoy. Qué situación desesperada, una peli de Louis Milestone, aquel célebre director de esa joya cinematográfica que Sin novedad en el frente. Esta película es del año 1951 y está protagonizada por un joven Richard Widmark. Y bueno, tenemos más intérpretes por ahí como Jack Palance, Karl Malden o Robert Wagner. Y Richard Wood. Bueno, y tenemos a nuestros tertulianos. Y a nuestros tertulianos que los tenemos aquí, que están ya impacientes porque los presentemos. Vamos a empezar, si te parece, por Antonio Gómez Zambudio. Bienvenido. Es militar del Ejército de Tierra, ha servido más de 30 años en Fuerzas Armadas y está sirviendo actualmente en unidades operativas, en Estados Mayores y sobre todo en centros de formación, porque la película de hoy va de mucho de la parte de formación. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Manuel. Y también está con nosotros Javier Fernández Aparicio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Javier Fernández Aparicio es acusado de estudios de Geografía e Historia, es facultativo bibliotecario y lleva un grupo de trabajo sobre lecturas del Holocausto. Y en la actualidad es el director del Centro de Documentación del Ministerio de Defensa. Creo que os he presentado bien a los dos. Sí, perfecto. Pues bienvenidos y, como siempre, nuestra trampa, ¿no? La pregunta trampa. ¿Qué es para vosotros la moral de victoria? A ver, ¿por qué empezamos? ¿Quién se moja? Bueno, yo mismo. Yo un poco voy a cogerte en tu primera intervención la pregunta, ¿no? Para tener la moral de victoria o para conseguir un objetivo, ya sea de un equipo militar, que es el que vamos a ver en la película, o incluso civil, pues se necesita o el convencimiento o la disciplina, ¿no? de un equipo. Pero lo que se necesita en suma es un liderazgo, yo creo, ¿no? Un liderazgo pues que tenga realmente unas aptitudes, que sepa los roles que juegan en ese equipo y sepa también el entorno en el que está ese equipo, ¿no? Pues yo creo que esta moral de victoria tiene mucho que ver con este liderazgo, y esta película yo creo que tiene que ver con ambas cosas. ¿Y para ti, Antonio? Sí, pues yo recogiendo mucho las palabras que dice Javier, ¿no? Que no tenía que haberle dejado hablar primero, pues la moral de victoria, realmente algo muy importante es que tener en cuenta que es un estado de ánimo, ¿no? Entonces hay que ver... Es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo, entonces hay que ver cómo se forja ese estado de ánimo. Para mí es muy importante, y quién forja el estado de ánimo, y de ahí cojo tus palabras del tema del liderazgo, ¿no? Quién es el que es capaz de transmitir, ¿no? Esa serenidad, ¿no? Esa manera de decir las cosas para que quien está recibiendo el mensaje pues sea capaz de enarbolar esa moral de victoria, ¿no? Que por otro lado, cogiendo las palabras que tú también has dicho en sí, son fundamentales, creo que en todos los órdenes de la vida, no solamente en el combate o en el militar, ¿no? Pues la verdad es que son muy buenas definiciones, porque si eso lo unimos a lo que hemos leído antes, de que todo mando tiene que tener valor y serenidad, que comentaba antes Bensi, pues la clave está en ver cómo se transmite lo que dice Antonio, si se transmite por el ordeno y mando o por el liderazgo, es decir, el liderazgo natural que hace que un ser humano siga al otro porque dice, es mi jefe y además está mostrándome el camino, ¿no? Eso pues vamos a ver ahora, si te parece, José Manuel, Antonio, Javier, si Richard Widmark consigue en esta operación que le toca liderar mantener esa moral de victoria
y si llegan a Si no te buen parece fin. mal, lo vamos a ver con Sí. las botas puestas, por aquello del programa, si no os parece mal. Bueno. Venga, vamos allá. Ya hemos vuelto de esa isla del Pacífico en situación desesperada a la película que acabamos de ver de Louis Milestone del año 1951. Al final, ¿merece la pena o no merece la pena? Hemos encontrado los cohetes que los estábamos Lo que buscando, está buscando. y la infantería marina americana, que no es la más antigua del mundo, la más antigua del mundo es la española. Bueno, pues es una película que yo creo que hemos disfrutado, ¿no? Pero lo mejor es que vosotros comentéis los ángulos o las perspectivas, ¿no? No, pues yo creo que la hemos disfrutado mucho y El color. Me han contado el mucho. color para empezar, ¿no? El color, color para empezar, ¿no? sí. Y luego terminamos con el himno de la Marina Americana, ¿no? marines. De los marines, que es algo que te ensalza el espíritu, ¿no? Y te hace terminar como... A mí me ha recordado otra película, el final. Siempre me voy a otra película que acaba igual, pero de noche, a ver si sabéis qué película digo. Que también salen los marines por la noche en Vietnam, que acaba, que es La chaqueta metálica. Pues precisamente a mí también me recordó Esa, esta ¿verdad? Es que yo creo que esta escena. son similitudes, es decir, Y yo creo que los hecho- directores, además, Kubrick conocía, ¿no?, la obra de Yo creo que Milestone. Kubrick conocía sí, porque además una de las obras que se fijó fue en esta. No en la de esta película, sino en la de Lewis, en la de Sin novedad en el frente. Sí, para sí. Senderos de Gloria. Y además también recuerda, tiene ciertas similitudes y diferencias con la gran obra maestra de Milestone, que es Sin novedad en el frente, en este final precisamente. En el final, y es que al final también salen los soldados andando por el campo, en la Sin novedad en el frente, en forma de fantasmas, ya de sombras, y aquí vivos, esa es la diferencia, ¿no? Pero al final es un Sí. plano abierto y los soldados Sí, esta en el película yo campo de creo batalla. es una película de victoria, ¿no? O sea, es una Sí. película dedicada al sacrificio y al valor de los marines, pero al final es una película de victoria, ¿no? El ejemplo que acabas de poner tú, Bensi, o tú, José Manuel, el de La chaqueta metálica o Sin novedad en el frente, es una película ya de derrota, ¿no? Realmente Sí. en las marchas finales son, incluso creo recordar que La chaqueta metálica ni siquiera es el himno de los marines, es una cancioncilla absurda De Mickey Mouse, sin me ningún parece que no, eso de Mickey es, sí, Mouse. sí. Sí, Y sí. que dice eso de que aquí la mejor gloria es sobrevivir. Dice eso en La chaqueta metálica. Y aquí no hablan de sobrevivir, aquí hablan de que la misión, o sea, claro, es un cine, la clave la ha comentado Bensi, del año 51, hazañas bélicas en estado puro, probablemente, pero con la moral de victoria, porque, bueno, ahora hablaremos del teniente. Es una película, pero que es una película de propaganda, fundamentalmente, Sí, yo creo, ¿no? claro, Claro, es el propaganda. año 51, Estados Unidos ya está inmerso en la guerra De de Corea. Corea, que se desarrolló entre el año 50 y el año 53, Sí. en un momento en el que las Fuerzas Armadas estaban perdiendo prestigio en Estados Unidos o adeptos. Después de la Segunda Guerra Mundial fue un proceso paulatino De de degradación. desprestigio de las Fuerzas Armadas ante la opinión pública. Participaban en la guerra de Corea, intervenían en esta guerra y tenían que bueno, mostrar una imagen positiva de la misión que estaba llevando las Fuerzas Armadas estadounidenses en ese momento. Y yo sospecho que esto fue un encargo que le hicieron a Louis Milestone. Bueno, de hecho, la película empieza, algo que a mí me emociona mucho cuando lo veo. El esquema. De El esquema, ¿no? Cuando empieza y dice, esta película está dedicada a la Infantería de Marina de Estados Unidos, sobre todo porque han sabido defender, es algo que de verdad La que libertad, sí. han sabido defender lo que más amamos, que es nuestra gente y nuestro futuro. Uno empieza viendo una película que te cuenta eso y ya te predispone a verla, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo, no sé, lo de la propaganda lo admito, pero hay algo más que propaganda. Yo creo que busca ahí la simbiosis, porque empieza con una visión muy rara del teniente, cuando aparece bajando la escalera, el teniente Anderson, Richard Sí, Widmark, por la migraña, ¿no? con las migrañas que tiene, ¿no? Esos dolores de cabeza que tiene. Y luego, eso es flashback, me gusta mucho cuando aparece en la escuela del año 41, con ese muchacho que es tartamudo. Sí. Hay un mensaje ahí. Moral de victoria. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que es el mensaje que da es moral de victoria, ¿no? Y además
lo que te está diciendo es que un profesor de química que ha sabido transmitir, por su peso específico, por sus conocimientos, ha sabido transmitir el que una persona sea capaz de sobreponerse a sus miedos, como él dice a sus miedos, a sus complejos, ¿no? Para que salir adelante, ¿no? Moral de Victoria. Y luego le recuerda ahí en esa escena, le recuerda, si entonces fuiste capaz de hacerlo, ahora también. Que ¿no? le pone la pizarra la fecha, ¿no? Aquí se establece en esto que comentáis una paradoja con su otra obra, Sin novedad en el frente, en el que también vemos imágenes de los chicos en la escuela. Es que yo creo que él hizo no digo un copy-paste, pero hizo una cosa muy parecida, que es sobre algo que he hecho, sobre ese molde, hago otra cosa, porque incluso las tomas de la infantería que la van sesgando son muy parecidas a Sin novedad en el frente. Sí, está más fallida, claro, que Sin novedad en el frente, que en su conjunto. La película es claramente una visión antibelicista, incluso, que Sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente, ¿no? Sin novedad en el frente hablo. Sí, y esta, Milestone tiene una anterior incluso, que es El corazón púrpura, que alude además a otra condecoración de los marines por ser heridos en combate. Y los japoneses como muy malos. Eso es otra de las cosas que caracterizan este tipo de películas, que por cierto, para si los espectadores supongo que han quedado la cuenta, el título real, Halls of Montezuma, es el inicio del himno de los marines, ¿no? Halls of Montezuma, o sea, salones, ¿no? Los salones de Montezuma aluden, digamos, a la letra de la letra, himno. sí, alude al siglo XIX, las primeras acciones que los marines hicieron internacionalmente, ¿no? Porque es un cuerpo especializado precisamente en este tipo de operaciones, ¿no? Pero es cierto que, además, en el sentido un poco propagandístico, más que propagandístico, dedicado, ¿no? al sacrificio y al valor, aparece también ese... Buscando que la sociedad entienda a las Fuerzas Armadas. En ese momento que estaban... Por eso el japonés... Aparece ese estereotipo, ¿no? El japonés además es ladino, es malvado, traicionero... Sí. Bueno, pero lo trata con cierta nobleza al japonés. Esto también tiene sentido. Es que Estados Unidos en ese momento tenía gente en Japón para desplazarse a Corea. Claro. Ya no eran enemigos, claro. Japón ya no era enemigo. Sí, pero claro, pero la película, claro, hay que enmarcarla en que tras la Segunda Guerra Mundial, verdaderamente en Estados Unidos, aunque ya anteriormente también existía un cierto resquemor hacia el japonés, incluso hacia el asiático en general, ¿no? Pero al japonés en particular, ¿no? Y eso se ve, a lo largo de la película se ve en muchos momentos. Y la película empieza con una charla de moral de victoria también que da el coronel. Y ahí dice, hasta ahora el japonés bueno era el japonés muerto. Y ahora no, ahora lo que queremos es apresarlo para tener información de ellos, ¿no? O sea que, bueno, en varios momentos más de la película yo creo que se muestra ese odio al japonés que progresivamente, lógicamente, ha ido es el enemigo, ¿no? Y es el enemigo, ¿no? Y también se muestra el liderazgo precisamente en el tratamiento el respeto al japonés. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos la figura de este personaje, el Pretty Boy, que rápidamente se quiere matar a los prisioneros, mientras que, bueno, pues quienes están al mando del pelotón y los soldados, digamos, ya con más experiencia, aun reconociendo que muchas veces tienes ganas por lo que ha pasado, ¿no? Han muerto muchos de tus amigos, tienes que mantener la calma, la tranquilidad, el orden y respetar que tu misión en ese caso ha sido la de coger prisioneros y llevarlos... Eso es lo importante, o sea, la cosa era cumplir la misión, ¿no? De hecho, cuando luego llega el teniente, ¿no? Cuando llega luego Richard Widmark y ve que ha matado a este, dice, has cumplido tu misión, porque él quería matar a los japoneses y tu misión era que llegasen prisioneros, ¿no? O sea que... En la charla esa que decís del coronel, que ahí a mí me causa un poco de desorientación. Porque la que está al principio de la película, antes de desembarcar. Sí, porque él luego es el que aparece luego dentro de la playa, cuando están buscando los cohetes, es el mismo. Sí. Y es teniente coronel, pero bueno, ya sabemos teniente coronel. Es teniente coronel. Ya sabemos que los doblajes ya lo tenemos. Y en esa batalla lo pone, ¿no? Lo ponen como de teniente coronel. La de la graduación en televisión la hemos perdido, pero yo creo que es teniente coronel. El que les habla es un teniente coronel, que es verdad que en el ejército americano hay tenientes coroneles que son como coroneles, al efecto. Y claro, a mí me parece que Richard Boone, luego ya cuando pasa la película digo, es Richard Boone, el actor, que era descendiente del Daniel Boone famoso, que tiene un nombre como bastante nariz y que hizo películas bastante curiosas, como creo que Río Conchos, una película del oeste muy buena, pero a mí me sorprende, me gusta
esa arenga que hace a todos los marines, que alguna vez habéis estado en Guadalcanal. A pesar de estar constipado. Que tiene un Resfriado, constipado sí, que no con tenía, un pañuelo. pues, no vamos a decir medicinas ni nada para hacer publicidad, porque, pero bueno, bien, eso es normal, ¿no? Porque puede ocurrir que nos mando este constipado. Pero a mí, esos detalles son... a mí esos inicios me Yo he gustan. pensado Le dan- mucho en el ¿verdad? porqué, porque a lo largo sí. de la película ¿Está constipado? habla de Sí, constipado. sí. Y hay un momento que cuando se va a hacer la patrulla, el teniente con su gente, ¿no? Va a salir por la puerta del refugio, gracias. vuelve y le dice, Gracias. mi coronel dice, Cuide. que se le pase el constipado, El ¿no? constipado, que sí, mejore, ¿no? Entonces, yo he dudado mucho, digo, ¿por qué Porque, sí. sale tanto esto, ¿no? Y bueno, he pensado que era una forma de banalizar un poquito el tema y de que darle importancia a lo mejor al contexto de guerra en el que está, ¿no? El coronel, de hecho, en algún momento dice, entre el constipado y los japoneses me van a llevar al manicomio, ¿no? Sí, o sea, que es curioso. Bueno, a mí, ¿eh? me gusta mucho la figura de ese hombre, porque lo poco que va saliendo va dando latigazos, y siempre va con el pañuelo. ¿sabes? Y luego cuando están cayendo los pepinazos, dice lo de los cohetes. Sí, es una manera de crear personaje, de hacerlo más creíble, Más hacerlo cercano, más, sí, más más humano, cercano, dice, ¿no? pues está Los- malo, mira, está Y también es un poco, yo también creo, la imagen precisamente de este cuerpo de marines, ¿no? Que muchas veces, para venderlo, para ver cómo funcionaban, no era tanto la disciplina o no era tanto la orden, sino precisamente este tipo de personajes que pues, estaba resfriado y no le importaba mostrarlo, ¿no? Hay otros personajes, bueno, el que destila el alambique, whisky, el mejor soldado del pelotón. Ese es muy bueno. Eso es muy bueno, ¿no? Muy bueno, Y luego Con la vemos gorra- también con la en gorra otros. así Sí. para arriba. Bueno, Sí, sí. el sargento, ¿no? Tan pintoresco, que es el Sargento traductor. Johnson con la boquilla de... Sargento Johnson. Claro. Esto, claro, nos da una idea del ejército americano de reemplazo, de este cuerpo de infantería de marines, ¿no? Que al final, pues muchos de ellos estaban casi por obligación, y esto lo refleja muy bien la película. En Ellos 50 realmente no querían, tienen muchas dudas, muchos miedos. Esto lo vemos con los flashbacks psicológicos que se hacen al pasado, ¿no? En esto también se diferencia Sin Novedad en el Frente, que allí los chicos en un principio iban convencidos. Son dos guerras distintas. Es distinto, ¿no? Y aquí Milestone lo muestra muy bien. Pero también hay voluntarios, ¿eh? Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial había voluntarios, y en esta película... Sí, pero en este grupo que nos presenta Milestone hay... Bueno, hay uno muy concreto que es muy fácil ver que era voluntario. bueno, Jack que es- Palance. Bueno, Jack Palance está ahí. Bueno, ya para medio que es voluntario. el que manejaba la Luger, ¿no? El que en su pueblo Sí, tenía el la chico. desgracia que su madre había fallecido, Sí. su padre era un borracho, Sí. su hermana se había casado con un japonés, otro de los datos que decíamos antes, ¿no? Que eso era terrible. Entonces él quería ganar prestigio, quería ser una persona importante. Promoción, ¿no? claro. Entonces, claro, él Social. se alista Sí, claramente sí. para luego volver y haber hecho algo importante. Y creo que su papel luego tiene bastante importancia en la película, ¿no? Cuando aparece, ¿no? Con la clave, la tenía él guardada realmente, ¿no? Sí, además tenéis razón en esto, porque además qué más voluntariedad, por ejemplo, también que la del propio teniente Anderson. El teniente Anderson, Doc le dice, oye, con lo que tienes te van a Eso te imagino a revelar Carl Malden, está muy y bien. vas a poder volver a Estados Unidos y si ni se te ocurra decirlo, ¿no? O sea, el sentido del deber, ¿no? Y de la profesionalidad, y realmente es un hermano de sangre, ¿no? Con el pelotón, le han quedado de 44, me parece que a Luz de 44... Le quedan 37, 37. ¿no? Claro, pero perdido- exactamente, el sentido del deber. El sentido de ya Claro, ¿no? incluso, más allá Es del su deber, familia, Una vez que es estás su ya metido en familia, ¿no? harina, Es su claro, ya. familia, es su familia. Pero sí que es un ejército muy pintoresco, y esto nos lo demuestran las películas una y otra vez, en contraste con lo poco que vemos de los japoneses, que son disciplinados, tienen otra mentalidad. Mira, japonés, por ejemplo, que esta película sale algo. En los años 40 ni salían, porque eran tan malos que no podían salir. Pero aquí la figura esa del comandante japonés, que aparece así con los ojos como muy rasgados, y la Hombre, cámara, claro, es la que cámara te lo va poniendo, Te lo va poniendo. te lo va poniendo para que te des cuenta de que este tiene algo, que no es un soldado más. Sí, este es malo. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Eh? Y este tiene algo, porque me lo ponen mucho. Está mirando así como de soslayo al otro. Luego le pega una patada al subordinado y dice, este es un jefe. Este aquí, pues, no es que los jefes peguen patadas a la gente, pero ellos en su código bushido son así. Y sale algo de los japoneses, pero siguen siendo
malo. Ese inicio también, esos primeros planos, cuando están en el búnker esperando a que lleguen los marines. Japoneses son caras de malos. Esperando latinamente a que lleguen lo más cerca posible para ametrallarlos. Lo más cerca posible, ¿no? Que a mí me pareció excesivo, ¿no? Sí. Excesivo, están ahí al lado. Y ahora pensar en otro japonés que sea Ken Watanabe en Cartas de Iwo Jima. Es un japonés y sale como bueno. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que es Clint Eastwood y han pasado, ¿cuánto? Otra época. 60 años. Sí. Entonces la guerra ya se ve muy lejos. Bueno, yo creo que en esta película te lo presentan con códigos distintos. Y además dicen, bueno, es que nuestra mentalidad es distinta. Y uno de los japoneses lo dice, que le da la clave para que averigüen, con ese discurso que tiene de nosotros hacemos las cosas al revés, pero no sé qué, le da la clave al otro para decir... Dos culturas distintas. Pero yo lo veo más como que los ponen, pues que tienen códigos distintos, ¿no? Y es verdad que... Sin duda eran los malos. Hombre, sí, sin duda eran los malos, ¿no? Era el enemigo a batir para los estadounidenses, o sea, eso no nos vamos a engañar. La sacan la bandera blanca y luego... La tradición que es muy dada al mundo asiático a decir, bueno, eso de la palabra, o sea, te lo pone como que han sacado la bandera blanca y luego, ¿no? La moral de Victoria, ¿dónde la habéis reflejada vosotros aquí? ¿En el teniente? ¿Es el líder que hace que la gente se sobreponga? ¿O en la misión? ¿O es el coronel? ¿O ese papel cebolla que vemos cuando pone la coordenada de dónde están los cohetes? Que está fantástico. A mí no voy a decir la escena para que no te enfades. Yo la moral de Victoria... Ya te veo venir, José Manuel. Me ha encantado. A mí la topografía me gustaba mucho. Se me daba muy bien la academia de topografía. Yo la moral de Victoria, la veo fundamentalmente, en su momento, como hemos comentado antes, en el teniente, cuando convence, es capaz de transmitir a Conray, ¿no? al tartamudo, ¿no? Que sea capaz de hablar, ¿no? Que sea capaz luego de querer desembarcar, ¿no? La moral de Victoria, y ya me anticipo, ¿no? Pero la moral de Victoria la veo cuando Conray, una escena que para mí está un poco desubicada, ¿no? Pero de repente hay una explosión y él queda herido de muerte, empieza a arrastrarse y él va diciendo no tengo dolor y no tengo dolor y no va a pasar nada, ¿no? O sea, la frase que repite varias veces. Esa frase, ¿no? Ahí está la moral de Victoria. La moral de Victoria... ¿Cómo es? La esperanza es la madre de todos los hombres. Sí. Esa es la frase que no es una frase muy militar, ¿no? Pero es una frase que a él le ayuda, a él le ayuda, ¿no? Y es una referencia, ¿no? Se ve en el propio Salenkov, ¿no? Creo que es, ¿no? El ciego se queda ciego, pero él sigue queriendo mandar, y él estando ciego le dice a su gente, bueno, ya era tomar nota de esto para que luego reflejemos no sé qué, ¿no? Y él se pone delante del otro que quiere matar a los japoneses estando ciego, ¿no? O sea, yo creo que la moral de Victoria se ve en muchos momentos. Y los combatientes también. No, por supuesto. Sí, hay varios roles, yo creo, ¿no? Pero yo creo que Antonio ahí ha dado con la clave. Yo creo que la clave de la moral de Victoria la tiene el teniente Anderson, ¿no? Tanto por el ejemplo propio que da, que bueno, siempre está en cabeza y siempre está en las misiones más arriesgadas, como en el tratamiento de los diferentes roles que se encuentra en su equipo, ¿no? Desde el miedoso, al cual ayuda a superar esos miedos, a esas otras personas que encarnan cierta sabiduría, como puede ser Doc, como puede ser el sargento Johnson, el cual él lo sabe muy bien reconducir. La figura también, del médico de este Doc, de Karl Malden, ¿no? Aquel que hizo aquella serie de... Si os gusta la serie, bueno, está muy de moda la serie, claro. Las calles de San Francisco, creo que era aquella serie. Sí, con Michael Douglas. Y es un tipo peculiar este actor, ¿verdad? Karl Malden, porque salen películas muy dispersas. Es que era muy buen actor, entonces podía hacer prácticamente de todo. Sí, un tranvía llamado Deseo. Y un tranvía en Patton sale como el general Bradley. Es un hombre que yo, le tengo como a fogonazos a Karl Malden. Y aquí trabaja muy bien, le veo muy joven, claro, una película de 51. Bueno, es que hay muchos jovencitos aquí que reconocemos, ¿verdad? Robert Wagner, que pero si es un niño. Es que son yogurines. Hay que mirarlo mucho así, pero era... Es el que se casó con Natalie Wood. Volviendo un poco a la moral la figura del médico, la figura de ese doc, esa situation aware, esa situación que tienen cuando le dice, tú, lo que decía de las pastillas, dice, tú búscame las pastillas y no digas nada. Ahí hay moral de vencer también. Moral de Victoria, sí. Ahí. Claro, al final, yo creo que sí, ¿no? Él precisamente... Él la encarna, es que el teniente la encarna, y a él no le eligen para ir a buscar al japonés. Cuando está el coronel dando vueltas ahí, está diciendo, no, este no, y al final dice, Anderson, ve tú a buscar a este. Sí. Tienes 12 horas, porque ha visto algo en él. Sí, alguien dice que es un buen rastreador, ¿no? Sí, exactamente. Que es un buen rastreador.
Al final se trata de crear un estado de ánimo. Lo ha dicho Antonio. Sí, hay que crear un estado de ánimo. Y la victoria se lleva más dentro casi, ¿no?, que el objetivo a cumplir, porque ellos además aquí tienen que luchar contra dos enemigos. Uno, el físico, iba a decir real, pero el otro también es real. El físico, que son los japoneses, y otro contra ellos mismos. También se tienen que vencer a ellos mismos. El miedo. Sí. El miedo y las dudas. Hay que situar, además, la película está situada después de la batalla de Guadalcanal, que supuso 15.000 bajas para los marines, entre heridos, muertos, prisioneros. Después de la batalla de Taragua, que supusieron otros 6.000 aproximadamente. Quiero decir, cómo no ir con miedo a otra isla, que cuando muchas veces vemos las películas de la Segunda Guerra Mundial y tenemos ese concepto a veces, yo que sé, de la guerra sucia, ¿no? Estoy pensando en Stalingrado, por ejemplo, la ciudad. Sí. Esto, siendo un entorno paradisíaco, fue una guerra muy sucia, la guerra del Pacífico, cruel, lleno de enfermedades, lleno de un enemigo que sabía cómo defenderse, lleno de riscos, lleno de malarias. ¿Cómo no tener miedo, ¿no?, ante esa situación, y cómo conseguir una moral de victoria precisamente después de lo que has pasado y que puede volver a pasar? Claro, hay que tener mucha psicología, que el teniente demuestra tenerla, para tratar a cada uno como, porque a cada uno le tiene que hablar de una manera, le tiene que dar unos motivos, unos alicientes para seguir adelante. Un estado de ánimo. Entonces hay que tener mucha psicología, y este hombre la tenía. Hay que generar confianza en tu gente, ¿no? O sea, si la gente tiene confianza en ti, ¿no?, si ves que lideras bien, entonces la gente cree lo que le estás diciendo, no es fácil, ¿no? El coronel, en esa primera arenga que les echa, dice una frase al final que a mí me deja como algo importante, algo clave, que dice: creedme, le dice, creedme, y hace una pausa, dice, esta misión que vamos a crear es muy importante, ¿no? Es muy importante, para que sean conscientes, ¿no? Ese creedme hace que la gente diga: habéis luchado ya conmigo, ¿no? Les dice, porque para mí... Sí, porque es un vínculo que está establecido, y que él lo vuelve a embornar, vamos a decir, porque ya habéis peleado conmigo, ya me conocéis, sí. ya me conocéis, ¿no? Es muy importante. Y porque en la vida es importante tener una misión, un objetivo claro, quiero decir, te ayuda a vivir. Y un referente también. Entonces tienes que saber por qué luchas. Claro, que lo que estás haciendo, que estás trabajando a riesgo de tu vida, pues va a tener un significado. Si no es para ti, va a ser para, en este caso, para un país, para una comunidad, para un equipo, donde todos los componentes deben de funcionar. Si funcionan solo unos, pero otros no sale adelante. Hay una imagen que es muy divertida, ¿no? Y es cuando le hablan de Slattery, ¿no? Dice, bueno, este es un sinvergüenza, sí, no le hagáis caso, solo cuando lo estéis pasando mal, ¿no? Cuando se pone arriba, se levanta y dice: voy a hablaros de este. Sí, en ese momento dice esto, ¿no? Pero luego, cuando ya están desembarcando, ¿no?, como Slattery se mete en un socavón, ¿no?, que ha hecho una bomba, ¿no?, y acaban 8 o 10 a su alrededor, ¿no? O sea, ellos ven ahí a alguien con quien puede guiarse, ¿no? Dice: bueno, con esto podemos estar tranquilos, ¿no? Y le rodean, ¿no? Y él dice: ¿pero qué hacéis aquí, no? Sí. ¿No? El que está haciendo el que destila el whisky, que le dice el otro: es el peor soldado, es el más marrullero, pero es que si tenéis que pegaros a este. Y efectivamente. O sea, que hay un cordón umbilical de la historia, ¿no? Además de crear esos lazos humanos que se crean en este grupo para estar cohesionados y llegar a lograr su fin, otra de las cuestiones importantes para el estado de ánimo no es nada baladí, es la música, ¿eh? Sí. La música es importante. Música puede animar o puede desanimar. Los japoneses le dicen marines muertos, ¿no? Les mandan sobre esa guerra psicológica. En otra escena muy parecida, la chaqueta metálica, de Stanley Kubrick, es que, cuando en la trinchera, y qué diferencia también. Sí. Y eso es algo que con los japoneses lo que quieren hacer con eso es intentar limar la moral de victoria que puedan tener el americano, ¿no? Que está ahí esperando, ¿no? Y ellos empiezan a decir: ¿cuántos días llevamos aquí? ¿Llevamos una semana? No, llevamos 3 días, llevamos... En fin, que tienen ahí sus... ¿no? Pasa el tiempo que es frágil, esa moral es frágil. Claro. Y viene a decirnos eso, que la moral es frágil. Sí, pero la música es verdad, porque además inflama, ¿no? Desde el inicio el himno de la Marine y al final el himno de la Marine. Y el escudo, pone siempre fieles. Acompaña a todos los ejércitos y a todo lo... Sí, claro, es un componente básico, ¿no? Tiene el sonido, la música, las repeticiones de las marchas militares, de mantener el ánimo, ¿no? Que no decaiga ante lo que vas a hacer y centrarte, ¿no? En que tu mente no se... ¿Qué os parece lo del material que se ve aquí? A ver. ¿El material? Material. Hombre, yo lo que veo...
Algunas Antonio, armas están Antonio bien- seguro que sabe Sí, mucho sabe más que yo. más. A Lo ver. que sí me ha llamado la atención es que El estamos lanzallamas. a veces, sí, como si fuera un documental, ¿no? De la propia... Es que digo, son imágenes de archivo. de, claro, No, Claro, no, de, son porque, la, de la imágenes propia porque de guerra. seguramente archivo. tendría, o sea, cuando hablas de material te refieres al material Que se ve cinematográfico, ¿no? morteros, se ven ametralladoras, Claro. se ven Bien, granadas de mano, Sí, sí. se ve un lanzallamas. Hombre, Sí, ese es eso es lo que más llama la ese es atención. caso, Los ese es bunkers, caso. ¿no? Sí, Esto los sí bunkers. que- En ese caso porque era una película de bajo presupuesto, presupuesto, entonces está claro. utilizaron imágenes reales sí. y las insertaron, que se nota mucho, claro, que son documentales. Por cierto, lo del lanzallamas horrible, que Sí. son imágenes reales. Claro, pero ¿eh? fíjate tú que el Es que lanzallamas es ese algo... arma luego se suprimió. Claro, es algo que ahora está prohibido ya. Está O sea, prohibido, eso- claro. eso no ya existe. ya no Es está horroroso. En ningún ejército me parece. ya No, no, en existe. ningún ejército. Ahora existen documentos que hablan de los japoneses prisioneros en algún momento que decían que a lo que más temían eran al uso del lanzallamas. ¿No? Y de hecho, los japoneses, cuando eran capaces de detener o apresar a tripulantes de los vehículos con lanzallamas, a esos directamente los ejecutaban directamente. O sea, para que vieran, ¿no?, que era algo que a ellos tenían mucho miedo con esto, ¿no?, y decían, tener cuidado que ven aquí con esto, que nos hace mucho daño, nos lo vamos a cepillar, ¿no? Lo quitaron, lo quitaron, sí. Sí, sí. No Es importante, ¿no? podrás Y además, olerlo. el uso del lanzallamas tenía un uso muy importante en las cuevas, porque lo que intentaba es, con ese fuego, era consumir el oxígeno y asfixiar a la gente que estaba dentro, ¿no?, para que saliera, ¿no?, y saliera pues, en peores condiciones, ¿no? Y, o sea que, Un arma, dentro de que todas las armas son dañinas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digamos, la más Es que cruel. está- sí, Tremendo. Sí. Y tiene especial, ¿no? Parece que es especial cruel. Incluso me parece que hay una frase, ¿no?, de están desinfectando, algo así dice uno Sí, de sí, ellos. Como si fueran insectos. Como si fueran insectos Sí, o sí, chinches, ¿no?, que con el lanzallamas están... sí, esa es dura. El idioma del año Y 50. bueno, pero al final esta película, hablabas del material bélico que vemos, que es poco, aparte de las escenas documentales que inserta, es una película también basada mucho en los personajes, ¿no? En la psicología, no vemos grandes escenas de batallas, Sí, no. es más cumplir una misión, mucho de ver coco, de la coco. evolución de estas personas ante la misión. Pero se ve, por ejemplo, varias secuencias que enfocan la camisola, lo que sería la chaquetilla, y se ve el USMC, United States Marine Corps, eso varias veces. Y eso no es que sea por casualidad, es que me están poniendo para que identifique el emblema de los marines. Al Eso es subliminal, ¿no? Para que se te quede... Sí, sí, USMC, Estados Unidos, Cuerpo de Marines. Al principio aparece el escudo de los marines, se ven las cartucheras que llevan, se ven los machetes, o sea, hay dentro del poco presupuesto que manejan, pero me está contando un poco la panoplia de armas que hay, las granadas, y luego sale ese oficial que va medio vestido de japonés como de americano, Sí, con la como- boquilla, que le da un toque, yo diría que francés, que le dice, ¿cómo fumas así? Dice, yo es que fumo así, no sé qué le dice, ¿no? El sargento Johnson, ¿no? Sargento Pero Johnson. Sí, sí, además es un personaje que es curioso porque yo creo que tiene mucho peso en la película, Y tiene- y tiene- realmente, Es muy importante. pero a la vez para mí es un personaje contradictorio, porque claramente no tiene una formación militar, ¿no? Claramente, No, ¿no? De es- hecho, el coronel pues le corrige, ese uniforme de dónde lo ha sacado usted, Sí, ¿no? va ¿Cómo va vestido con esa pipa, ¿no? a medio gas, ¿no? sí, Exactamente, ¿no? a medio gas Tiene vestido. actitudes, pero luego es el que tiene pues como esa idea feliz, que es el que se da cuenta de hay que darle la vuelta, ¿no? Los japoneses han dicho que le dan la vuelta, tal, ¿no? Y tiene la idea feliz. Es el que se da cuenta de cómo el jugador de béisbol, ¿no?, le pega el rodillazo, ¿no? Y en fin, y aparecen claves, ¿no?, que él descubre. Quizá porque su mente no está tan encorsetada. Entonces tiene en ese momento esa, Sí, yo creo que el esa sargento creatividad Johnson de juega- decir, claro. El aportar más al equipo, hemos hablado de liderazgo tal, y el sargento Johnson aporta un poco la empatía, por ejemplo, respecto al enemigo. Es quizás el Es el único verso personaje suelto, sí, que incluso jugándose la vida le dice el teniente, bueno, pues si quieres ir tú a la cueva, ves tú a ver si ya se han rendido. Él va, los comprende, ¿no?, un poco más esa forma de ser del japonés. Sí, pero es incauto. O sea, digo, porque la Que no idea es que es prudente, incauto. no es prudente. No es prudente, y no se es ven prudente. varias cosas. Para empezar, el japonés se suicida porque le quita cuchillo. la bayoneta Sí, sí, a él, ¿no? Machete. ¿No? Exactamente, ¿no? Y en algún momento el coronel, alguien le recrimina, y es el teniente Anderson el que dice, le recrimina porque dice, oye, ¿cómo has conseguido esto? Porque has hecho que un prisionero muera, ¿no? Que no podemos, ¿no? Y el teniente dice, bueno, eso le puede pasar a cualquiera.
bueno, le puede pasar a cualquiera, Pero te pasó. ¿no? Pero le ha pasado a él, ¿no? Y lógicamente hay que corregir algo porque eso no puede volver a pasar, ¿no? Antonio dice esto porque en el mundo militar muchas veces se decía que no podías perder el armamento, y se sigue diciendo, ¿no? Sí, Se claro, sigue ¿no? diciendo. Entonces, a un soldado, a un recluta, dicen, tú te puedes caer por ahí, pero el fusil no lo pierdas. Porque claro, siempre se tiene esa conciencia de que el armamento no se puede perder, porque puede caer en el enemigo. Entonces, hay esa conciencia. Claro, es que este grupo es muy heterogéneo. Es un grupo muy variado. muy variado, Algunos que- no son profesionales, Claro, entonces vemos detalles como este que está muy bien apuntado. Claro, que hay Sí. gente que no es profesional. El sargento Johnson aporta al grupo Aporta esa validez. menos Sí. marcialidad o menos marcialidad, esto ¿no? y Sí, más sí. otros Pero valores, llena, ¿no? Otras llena la virtudes. pantalla, ¿eh? O sea, cuando Sí, sale, sí. Sí. te fijas en él. Es que es esencial, o sea, claro, es que no se entiende luego ni la misión ni esto sin lo que el Yo creo sargento que Johnson... es una forma que tiene Milestone, ¿no? de coger y decir, bueno, estamos en la guerra, pero bueno, Hay tipos peculiares. Pero exactamente, no, pero hay de todo, ¿no? Hay No de pasa todo, nada, ¿no? sí, La situación puede ser relajada, ¿no? Porque, Sí, sí. en fin, yo creo que es muy curioso ese personaje. Bueno, en la guerra habían estado en la Segunda Guerra Mundial Richard Widmark, Karl Malden y Jack Palance. Todos Habían habían estado, estado bueno, Robert Wagner porque era muy joven, Pero todos habían los pasado por ahí. jovencitos no, pero ellos sí habían estado en la Segunda Guerra Mundial. Jack Palance incluso sufrió un accidente en el avión en el que iba y le tuvieron que reconstruir la cara y todo el rostro. Y luego tiene un rostro ya de por sí Sí, peculiar. de Jack Palance, ¿no? Sí, sí. Como lo hemos visto en Para infinidad de películas para haciendo película del, de gas- del Aquí no malo. hace de malo, aquí no hace de malo. Aquí ¿eh? Tiene una muy buena que se No, llama Ataque, que hace de sargento, pero tiene una pinta, una cara que dices, Que da miedo, ¿no? asusta, cuando menos asusta. No es Montgomery Cliff. Que La cara marca papel muchas veces. Marca Sí, papel. sí. Y Richard Widmark, pues hombre, yo creo que está muy bien aquí. A mí me recuerda, aunque sean los años, el de, ¿cómo se llama? Dos cabalgan juntos con James Stewart. Que Bueno, son eso una ya es de los años Y son- 60, casi pero 10 no está muy años deteriorado, después. no está muy deteriorado Richard Widmark. Y El Álamo también, que es una película que sale con John Wayne. Pero le veo bien, me gusta esa dicotomía que tiene él, de que ha sido profesor y cómo, lo que me decía Antonio, cómo busca, más que la gente le siga, yo creo que él busca, es decir, el objetivo es esto, los cohetes y los cohetes y los cohetes. sí. Que se habla de un armamento, pues he dicho armamento porque se habla de lo que dice, los japoneses no tienen cohetes, y dice, joder, pues lo que está cayendo son cohetes. Bueno, esa especie de bombas que no son proyectiles de artillería, son cohetes, o sea, de artillería, claro, pero son cohetes que son lanzados de una manera determinada, no son cañonazos, por así decirlo, ¿no? Y eso está reflejado ahí, Sí, sí. muy bien, la búsqueda de esos cohetes. Sí, y además es que responde realmente a la realidad, o sea, que es que la guerra del Pacífico es que fue así, o sea, una guerra de ratas, de islas donde se escondían los japoneses, pocos o muchos, pero que costaba muchísimas vidas y muchísimo esfuerzo, y la verdad que, bueno, a raíz además de la batalla de Guadalcanal, los japoneses, digamos, lo que hacen es Isla por defender, isla. claro, Isla por isla. y los marines lo que van a hacer es Isla por isla. Tomándola, ¿no? Hasta que llegue la casi batalla final, la de Iwo Jima, que has aludido Claro, también que a esa ella, ¿no? tomaron los marines, la Iwo Jima. Sí, Fueron sí, los sí, que sí, pusieron pero a hacer. escena. Yo lo que he leído de ese desembarco es que empezaron a radiarlo. Visto el éxito del desembarco en Normandía, los americanos, que les gusta mucho el tema del broadcast y todas estas cosas, pues mandaron equipos de radio y a las 2 horas dejaron de emitir, porque había un montón de bajas. Claro. Ya no Incluso convenía. tuvieron que mandar, lo que hablábamos de la moral, mandaron a un equipo de gente a poner una bandera. Y fue, creo que era Pine, y la bandera no se veía, era muy, No se muy veía, canija, has leído tú eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dijeron, ponerla más grande, dijo porque claro, estaban aquí cayendo como moscas, cortaron la radio y mandaron a uno que era un niño de navajo, otro que era un navajo, sanitario, sí, sí. a 4 o 5, y ese icono que está en la bandera de nuestros padres, que está acuñado, que está izando la bandera, fue la que hicieron. Y eso fue a la 1, me parece. O sea que, Sí, sí. pero desde las 7 de la mañana, bajas, y dijeron, dejar de emitir. Y ya cuando hicieron esa fotografía, dijeron, ya estamos tomando el monte de Suribachi, creo que se llamaba. Sí, sí, además luego llevaron Pero luego ya, después, ya es que de el monte gira, estaba sí. taladrado de túneles. O sea, Sí, sí. entonces, bueno, esa fue la doctrina. Creo que fue MacArthur el que dijo que había que ir isla por isla. Claro, los marinos, los americanos y los aéreos decían, oye, mejor bombardear Tokio, porque es que
nos vamos a costar una sangría de bajas. Sí, sí, se calcula aproximadamente que casi 100.000 marines cayeron y el 89% fue en la guerra del Pacífico, o bien prisioneros, o muertos, o heridos, ¿no? No tenemos ya mucho tiempo, pero es curioso porque el cuerpo de marines de Estados Unidos más bien se convirtió casi en un cuerpo de infantería, más que de marinos, ¿eh? Al final llegó a ser como el segundo cuerpo de infantería de Estados Unidos. El presidente americano no puede mandar tropas ni de tierra, ni del aire, ni de marina sin permiso del Congreso, pero tiene un arma, que es el cuerpo de marines, que lo puede emplear donde quiera. Es como la Guardia Pretoriana, sí, casi. Sin el casi. Y ahí está dentro infantería, artillería, o sea, tiene todo. Y sus vehículos anfibios, que yo he dicho antes lo de material, porque ahí salen unas imágenes muy bonitas de todas esas lanchas de desembarco que van saliendo de las tripas de los destructores. Los terrenos se conquistan cuando la infantería pisa. Cuando es clave, es así. ¿no? Y se dijo aquí en un programa, creo que fue sobre Midway, que vino mediante en Reis y vino López de Asunción y dijo, la guerra se gana en tierra, efectivamente, aunque se tiene que consolidar por un control marino y un control aéreo, si no, no puedes, pero al final tiene que ir uno con unas botas y poner ahí lo que tiene que poner y pisar. Hoy, eso no ha cambiado, desde la antigüedad no ha cambiado. No hay un método. Existe el arma cobarde que llaman ahora, que es el dron, con esos misiles que lanza que son silenciosos, pero son objetivos muy quirúrgicos, pero al final tiene que ir un tipo y poner allí o el palito o la banderita o lo que sea, porque es la consolidación del terreno que decía Antonio, y eso lo hace la infantería. Pero sola no puede ir, que también no he querido decirlo, pero tiene que ir, porque claro, es que es infante. Porque él es de infantería, claro. Pero tiene que llevar ingenieros, zapadores, transmisiones, artillería, es decir, pero claro, al final el que se juega el bigote es el infante. Sí. Bueno, y de hecho aquí la ayuda final tiene que ser la aviación, lógicamente. La aviación es la que bombardea, pero claro, por eso digo que las coordenadas, que también está contado muy bien, cómo tienen que dar la información cuando le dicen que vengan aquí tanques, porque dicen nos están friendo y salen esos tanques que aparecen limpiando. Unas escenas muy buenas, por cierto. A mí se me ha gustado mucho. Una de más que se mete debajo del tanque justamente cuando está pasando, digo, oye... el cámara está ahí abajo, O dejaron la cámara con un cable... Pues entonces pero que estaba debajo, desde luego pasó por debajo del tanque, O sea o la cámara estaba sola o había... Javier, ahora que dices eso de la escena, tenemos que pedir ya escena o secuencia. Y te va a tocar a ti el primero. ¿Cuál es tu escena favorita? Nada, yo encantado. Mi escena favorita de esta película, por todo lo que hemos hablado, por la moral de Victoria, por el liderazgo, pues quizás sea casi al final de la película, ¿no? Cuando le leen la carta al teniente Anderson de Doc, la cual le dice que con todo lo que está pasando, él tiene que sobrevivir, ya no por él, por el teniente, sino para que sobreviva el resto del pelotón de los que quedan, ¿no? Y entonces él ya leyendo esto y viendo ya lo que ha pasado, tira el bote de pastillas, le da un culatazo y se pone adelante del pelotón y dice, venga, vamos a tirar porque esto es lo que toca y es nuestro deber, ¿no? Superación, o sea, una superación. Muy buena escena. ¿Tú, Antonio? Sí, pues yo, mi escena favorita, bueno, yo creo que ya he hablado antes de ella, ¿no? Es esa escena en la que Conray, cuando ya ha explosionado una carga, ¿no? Y él está muriendo, ¿no? Pues él está avanzando por el fango, ¿no? Y está diciendo, no hay dolor, no pasa nada, no va a pasar nada, no hay dolor. Bueno, pues yo creo que muestra claramente la moral de Victoria que tiene uno hasta en esos momentos finales, ¿no? Yo creo que es interesante. Pues bueno, me toca a mí, ¿no? Sí, venga, voy yo. Sí. Bueno, al final nos quedamos con que las ciencias sociales, ¿no? La historia, la política, trata los grandes temas de las estrategias, las consecuencias de una guerra, los antecedentes, pero las artes, como puede ser la literatura y el cine, nos hablan de esas otras historias pequeñas que componen la gran historia, que es pues casos particulares de seres humanos, que es también lo que muestra aquí un poquito esta película al hablarnos de una unidad de combate que está formada por personas reales, que además vamos viendo cómo van cayendo a lo largo de la película. Que eso no hemos hablado nada, pero es dura esta película porque vas viendo casi a la mayoría del pelotón que va desapareciendo. Y son personas anónimas de las que nunca sus familiares, pero que la gran historia no se va a acordar, y eso sí que nos lo muestra el arte, el cine en este caso. Y me quedo con la escena
del desmoronamiento del teniente, cuando llega al final, que parece que nunca se va a derrumbar y de pronto se derrumba, poco antes de decirle lo de la carta, ¿no? Y se agarra a una roca arenosa. Porque ya no puede más, cuando le dan la noticia que ha muerto, está desbordado. Ya está desbordado y lo único que le queda es agarrarse a esa piedra, que parece que ya va a ser lo único que no se va a mover, que no se va a derrumbar. Y eso me gusta mucho, además ese plano que forma como una V con el teniente coronel. Bueno, pues yo voy a decir una escena que no le habéis dicho, o sea que no me habéis quedado. A mí, bueno, me gusta mucho al principio cuando baja la escalera en penumbra, que ahí aparece con mucha humildad, y el flashback cuando era profesor de química, porque eso es la clave que se va repitiendo como si fuese un código de descriptado, ¿no? Pero me gusta mucho, sé que no tiene ningún valor, que es cuando llevan el papelito ese que lleva el japonés y dice, llega aquí este plano, y cómo alguien se ha tomado el detalle de que eso lo hemos manejado con los planos, poner el papel cebolla sobre la curva de nivel para ver dónde está el emplazamiento. Y dije yo, a lo mejor nos pone el plano en el que encaja, o sea, al principio no encaja y luego sí que encaja. Es decir, eso me parece un delicatessen de contar, porque esa gente que está luchando así no tenía medios digitales, tenía medios que eran planimétricos, planos de unos 50.000 o unos 10.000 como mucho, y un papel cebolla de ese tipo le podía salvar la vida, porque dice, si está aquí, era coger la radio y decir, bombardea ese sitio. Eso está muy bien, pero me quedo con la secuencia en escalera, bajando, a oscuras, quién es el teniente Anderson, y en 2 minutos me han dicho quién es, que es un profesor de química. Claro, es que Mailson utiliza muy bien el lenguaje cinematográfico y todos las puertas. En este caso no aparecen tantas como si no vean en el frente, pero sí que utiliza los objetos como enlace con el pasado, ¿no? Para hacer esos flashbacks, la tiza, la pipa. Todo eso está muy bien, las pastillas. Son importantes y luego dejan de ser importantes. Claro, las pastillas son... Sí, son y clave. Me gusta la secuencia del coronel hablando, el teniente coronel hablando a la gente, me parece creíble. Me parece muy creíble, porque un mando haría eso, cogería y diría, pon el altavoz, voy a hablar a todos. No decir, venga, bajar, que eso nos mata. No, voy a hablar a todos para decirle, oye, eso... Porque al final hay que convencer, claro. Claro, es la clave. Es la clave. Estado de ánimo has dicho tú, ¿no? Y tú has dicho de la moral al principio, que era... Intenté, o bien voluntariamente, o bien por disciplina, ¿cómo lo consigues que un equipo tenga esa moral de...? El liderazgo, ha dicho, el liderazgo es que es y el estado de ánimo. El liderazgo, que es algo que se cultiva, es algo que se cultiva. Sí, que no se tiene, hay que sembrarlo, y ese muchacho deja de ser tartamudo, deja de perder el miedo, deja de hablar, si se lo ha cultivado. El teniente Anderson, siendo profesor, ya es líder realmente, o sea, quiero decir... Claro. Es un líder... Me encanta ver a la gente con esos faldones de los años 50, esas batas que había ahí de amianto, ¿no? Para las químicas, ¿no? ¿De amianto? Yo creo que era, cuando yo iba al colegio, nos daban unas cosas que eran, pues si te quemaba eran de amianto, el amianto ahora ya está prohibido. Sí, claro, entonces, por eso es que dices amianto y ya nos son de amianto. En guardia. Cuidado. Sí, pero en el año 50 era algo de lo más normal, el amianto. Sí, claro. O la mercromina, ya no hay mercromina. Ahora hay betadine, ¿no? Entonces la mercromina o la agua oxigenada. O el pañuelo aquí para la rodilla, ya está. O sea que, bueno, procuraremos no tener que utilizar ni amianto, ni mercromina, ni nada para el próximo programa y convencerles de que nos vean la siguiente semana. De momento nos vamos a quedar con un vídeo. Vamos a agradecer a nuestros tertulianos. Perdonad. Sí, pero despídeles tú. Ahora digo yo, despido el vídeo. Pues nada, muchas gracias por venir, Antonio, Javier, que repitáis alguna vez, ¿no? Seguro que sí. Sí, volveréis. Aunque sea con otro tipo de películas, en vez de americanos y japoneses que sean alemanes y rusos, o alemanes contra alemanes. Todo es interesante, ¿verdad? Todo es interesante, ¿verdad? Lo que decías del clip, pues si quieres, les dejamos con un clip que además vemos que es una joya, porque es la versión que hizo un soldado español en el siglo XVII, que fue don Pedro Calderón de la Barca, que de él hemos hablado aquí muchas veces, y que hizo unos versos preciosos, y que una productora nos ha cedido para que ustedes puedan ver ese poema o ese texto del aprendiz de soldado, ¿no? Y nada más, Betsy. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.